En Herramental Monterrey, somos un proveedor confiable de suministros industriales, herramienta, maquinaria y equipo para control de calidad, mejorando la productividad y eficiencia en los procesos de manufactura. Nuestros centros de distribución y servicio nos dan gran cobertura en todo México y nos permiten atender de manera personal y profesional a las diferentes industrias. Cubrimos 10 categorías de productos representando marcas de clase mundial. Nuestra tecnología en sistemas de administración de inventarios nos permite contar con el producto oportuno para nuestros clientes. Complementando esto, el modelo de inventario en sitio, Cryptech, permite tener producto disponible las 24 horas. Pero nuestro compromiso va más allá de la entrega de un producto. CETEC, nuestra escuela de entrenamiento técnico, es un detonador de productividad y eficiencia para nuestros clientes, a través de la enseñanza de conocimientos y nuevas tecnologías de manufactura y control de calidad. Buscamos que las mejores prácticas estén al alcance de la industria. CETEC Ingeniería. Contamos con un equipo de ingenieros profesionales y expertos trabajando con nuestros clientes en procesos de mejora y ahorros. Pero nuestra fuerza radica en nuestra gente. Gente capaz y con energía, siendo ejemplo de fuertes valores. Hago lo correcto. Lo hago bien. Aprecio a mi cliente. Doy resultados. Quiero ser mejor. Además, siendo responsables con nuestra comunidad, operamos la asociación Juventud Blocao, dando foros de orientación y testimonios de éxito a jóvenes en situaciones poco favorecidos y susceptibles de abandonar sus estudios. Marcas de clase mundial. Disponibilidad de producto. Escuela de entrenamiento técnico. Ingeniería de aplicación. Pensar en industria de clase mundial es pensar en Herramental Monterrey. Buenos días a todos, bienvenidos al seminario del día de hoy. Les cedo la palabra al ingeniero Juventino, quien lo va a impartir. Bienvenidos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Vamos a compartir la pantalla y a asegurarnos de que compartamos el sonido. Ok, ¿me confirman que se ve bien, por favor? Sí, sí se ve. De acuerdo. Bien, nuevamente, muchas gracias por la oportunidad y vamos a iniciar el seminario de mediciones eléctricas seguras de verdadero valor eficaz. Mi nombre es Juventino Pérez, soy el gerente de soporte técnico en Dominio Global México. Bien, el temario que tenemos para el día de hoy consta de 6 puntos, en los cuales cada uno de ellos tiene una pequeña introducción y, por supuesto, cierta valía. Y el primero de ellos es las mediciones eléctricas más comunes que tenemos en el medio, como son la medición de tensión eléctrica en modo alterno a 60 Hz. Es de lo que más comúnmente nosotros hacemos en campo, aunque también hay que comentar que también tenemos la medición de tensión continua y vamos a hablar de los riesgos que ello conlleva. Por otra parte, en el punto número 2, la importancia de la seguridad eléctrica. Ello debido a que trabajar con energía eléctrica siempre será algo peligroso debido a que no podemos distinguir entre un cable que está energizado y otro que no lo está. Y también vale la pena señalar que el potencial que nosotros estamos midiendo también implica un riesgo, sobre todo si va más allá de los 40 volts.
Número 3, por supuesto, los errores comunes que tenemos cuando hacemos mediciones eléctricas y las recomendaciones, sin dejar de resaltar que en nuestro centro de servicio, la mayor parte de los multímetros que van o visitan nuestro centro de servicio es debido a fusibles que están abiertos o multímetros que reciben una descarga eléctrica por hacer una mala práctica. Los multímetros no tienen por qué fallar. Si existe un transistor en la línea, tienen que tener la capacidad de absorberlos, pero cuando van al centro de servicio, lo más probable es que tengamos una falla en el fusible, que es lo que nos dicen las estadísticas. Y el punto número 4 es las categorías de seguridad. Esto se refiere al punto exacto donde estamos nosotros midiendo en una 127 volts o 220 volts en una tarjeta electrónica de una máquina que medir el mismo potencial en una subestación. ¿Por qué? Porque la energía o el manejo de energía es totalmente diferente. Hay más energía disponible en una subestación que en una tarjeta electrónica. Y esto lo podemos comprobar debido a la capacidad de los fusibles que hay detrás de esa medición. Punto número 5, comunicación inalámbrica y mediciones sin contacto. En estos dos puntos vamos a hablar acerca de lo que es FluConnect y lo que es medición sin contacto. Y se refiere esencialmente a lo siguiente, que con el único objetivo de hacer una medición segura, puedo yo utilizar mi teléfono celular para enlazar las diferentes mediciones que yo esté haciendo de forma simultánea en una instalación eléctrica, esencialmente en un centro de carga, en un motor eléctrico, en un contactor, etcétera. Y puedo saber las tendencias sin estar cerca de los instrumentos de medición que por sí solos me van a implicar un riesgo. Y por otra parte, vamos a presentar una de las sondas que Fluke ha lanzado al mercado, que consiste en medir tensión eléctrica, no corriente, tensión eléctrica sin hacer contacto físico con el conductor. Es decir, de forma simultánea mediremos corriente y también mediremos los modelos que vamos a mostrar más adelante. Y por último, la importancia de hacer mediciones de verdadero valor eficaz o valor RMS, raíz cuadrático medio. Y este punto se refiere a que hoy día la forma de onda en tensión y corriente alterna que nosotros esperamos que el equipo esté midiendo es una senoide, pero debido al problema de la distorsión armónica que engloba a lo que son los armónicos, tenemos que tener un instrumento preparado para ello. Si nosotros tenemos un multímetro que no mide valor eficaz, lo que vamos a tener es una medición errónea que nos puede conducir a hacer una maniobra que nos puede ocasionar pérdidas o en su caso, como el instrumento de medición solamente nos da un display numérico y no nos da más información, nos puede conducir a errores. Para que nosotros podamos ver la forma de onda que estamos midiendo, necesitaríamos un osciloscopio o un multímetro gráfico, lo cual ello implica tener un equipo más sofisticado. Pero si tenemos un multímetro de verdadero valor eficaz, lo que nosotros vamos a tener es la garantía de que la medición es una medición certera. Idealmente la medición tiene que ser una senoide, como dije anteriormente, pero debido a las cargas electrónicas, las cargas no lineales, que no es en todo, pero es en la mayoría, no tenemos una medición precisa. Todos los instrumentos de verdadero valor eficaz nos dan esta certeza. ¿Ok? Bien, como les dije al principio, a los que se acaban de integrar, mi nombre es Juventino Pérez y soy el gerente de soporte técnico en Fluke por hace más de 23 años ya trabajando en la compañía, 23 años que han sido fabulosos, 23 años que han sido un deleite trabajar para todos ustedes. ¿Ok?
Bien, entonces vamos con el punto número 1, que son mediciones eléctricas más comunes y, por supuesto, los riesgos que ello implica. Muy bien, la primera y es la más común, ya lo habíamos comentado, es medir la tensión eléctrica, ya sea en modo alterno o en modo directo. Y esto nosotros lo tenemos que saber desde antes de colocar el instrumento de medición. Uno de los problemas que tenemos normalmente con un técnico electricista o inclusive un ingeniero es colocar el instrumento de medición sin saber dos cosas: el potencial eléctrico que tenemos, por una parte, y por otra parte, no conocer la magnitud de la tensión. Y esto lo respaldo con algunas exclamaciones que los usuarios hacen cuando miden, y una de ellas es checa a ver cuánto hay. Entonces, esa no es una muy buena práctica. Tú debes de saber cuánto hay, y si se trata de tensión alterna o tensión directa, y por supuesto también conocer la magnitud de la tensión que vamos nosotros a medir. Si esta situación no se da, pues evidentemente pudiese haber un tema de seguridad. Por dar algún ejemplo, la salida de un balastro para una lámpara de descarga, donde existen transitorios de algunos miles de volts, y al caso pudiéramos tener un daño físico en el multímetro o también un daño físico con nosotros. ¿Ok? Por otra parte, hagan este experimento en casa. Pongan ustedes su voltmetro, su multímetro en modo de medición de tensión, y pónganlo en modo de tensión directa. Si ustedes lo ponen en modo de tensión directa, observen el display. El display normalmente va a dar una tensión del orden de unos cuantos milivolts. Entonces, nos estamos equivocando con toda la intención al hacer esta prueba. Pero una persona que está un poco distraída y no puso en tensión alterna el multímetro cuando debió haberlo puesto en tensión continua, em, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Que nos da la impresión de que la tensión eléctrica es cero. Reitero, si nosotros nos equivocamos y colocamos el modo multímetro en tensión continua cuando existe una tensión alterna, nos puede dar la sensación de que no existe tensión eléctrica. Y esta situación también puede ser al revés. Podemos poner una batería de 9 volts, una batería de 120 volts, una batería para un inversor, por ejemplo. Y si nosotros nos equivocamos, nos puede dar la impresión de que nos puede llevar a un accidente inclusive catastrófico. Entonces, la regla de oro es saber cuál es la magnitud, tener la certeza de cuál es la magnitud, y por supuesto si se trata de una tensión alterna o una tensión continua. ¿Ok? Y el punto número 2, cuando hacemos nosotros la medición de corriente, ya sea en alterna o sea en directa, tenemos que comprobar que esa corriente está dentro de los límites permitidos, para comprobar que no hay una sobrecarga que esté haciendo que un fusible se esté abriendo. Y si hay una sobrecarga, saber el por qué. Si bien las cosas están diseñadas para alguna, algún nivel de corriente, nosotros tenemos que poner la protección adecuada para ello. Pero si ordinariamente ha funcionado bien durante mucho tiempo y de repente las protecciones empiezan a saltar, es que o estamos conectando una carga de más, o la carga que nosotros tradicionalmente hemos conectado está experimentando alguna falla. Si hablamos, por ejemplo, de un motor, puede ser que tenga espiras cortocircuitadas. Quiere decir que estamos sobrecargando a ese motor eléctrico, y por ende las protecciones tienen que saltar. Pero igual que en el punto de la tensión alterna, sucede exactamente lo mismo. Yo tengo que saber si se trata de corriente alterna o corriente directa.
Si esto lo desconozco, pues también me va a conducir a un error. Y aquí podría también yo tener una fatalidad si yo desconozco el tema. Entonces, más adelante va a haber una pantalla donde nos dice que tradicionalmente nos han enseñado que los amperímetros se conectan en serie. ¿De acuerdo? Y esto es cierto, pero para niveles de corriente del orden de microamperes, diría yo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si lo hacemos del orden de algunos cuantos amperes, pues evidentemente podemos nosotros sufrir un daño físico como personas. Más adelante vamos a ver qué es lo que la corriente eléctrica le puede hacer a una persona. Entonces, no se utilizan los amperímetros en forma serial, no se conectan de esa manera, no se interrumpe el circuito. Para esta situación, lo que debemos de utilizar es un amperímetro de gancho. No hay razón alguna, hoy en día afortunadamente existe la tecnología para no abrir el circuito. No debemos de abrir el circuito en una red eléctrica para poder medir corriente. La forma correcta de hacerlo es a través de una, una sonda que tenga un gancho, que tenga una tenaza para poder abrazar el conductor y poderlo medir. Si es de unos cuantos micros de amper, entonces creo que podríamos hacerlo sin ningún problema. ¿Ok? El siguiente punto es el de medir la resistencia eléctrica. Aquí también vale mucho la pena resaltar que podemos medir la resistencia de diferentes formas, pero lo que no podemos eléctrica de un circuito cuando éste se encuentra energizado. No podemos hacerlo. Entonces, el circuito tiene que estar desenergizado y entonces sí podemos medir la resistencia de esa carga, pero también esta carga tiene que estar aislada del resto. No podemos medir la resistencia de 2 puntos porque me englobaría todo lo que es la carga y eso no es correcto. Podemos hacerlo, pero de forma aislada. Otra forma de medir la resistencia sería midiendo la tensión eléctrica y midiendo la corriente eléctrica. Entonces, la resistencia, digamos, de esa carga como tal sería la tensión medida entre la corriente medida o la corriente que me está demandando dicha carga. Entonces aquí lo que estoy aplicando es la ley de Ohm. Es una forma también de conocer la resistencia eléctrica de un sistema. Y aquí entraríamos en otra situación donde estaríamos revisando lo que sería la resistencia dinámica y la resistencia eléctrica. Hagan un experimento en casa en el cual tomen un foco de estos de 60 watts resistivos. Todavía se encuentran algunos. Sé que la mayoría ya son LEDs, pero ustedes traten de buscar por ahí en una eléctrica un foco de 60 watts que lo van a encontrar sin lugar a dudas. Los que ya no se encuentran son los de 100. Posiblemente ahí encontremos uno ahí de stock en una ferretería, pero midan la resistencia. Si es un foco de 60 watts, midan ustedes el valor físico de la resistencia y después ustedes con la tensión aplicada y la corriente demandada. Van a ver que esos dos valores de resistencia son completamente diferentes. Cuando lo hagan simplemente con el ómetro, lo que ustedes están midiendo es una resistencia pasiva, es bajo esas condiciones, pero cuando fluye una corriente a través de ese resistor, sus condiciones cambian. Como la temperatura aumenta, también la resistencia aumenta. Entonces, normalmente la resistencia, en este caso activa, va a ser mucho mayor que la resistencia pasiva. Entonces, son conceptos que a veces no los revisamos en la escuela, pero son cosas que existen. Entonces, yo les mando esta opción para que ustedes lo hagan de manera física y tengan un criterio un poco más amplio acerca de lo que son las mediciones eléctricas. ¿Ok? Bien, la parte de continuidad también es una de las situaciones que nosotros de forma
muy periódica hacemos, tenemos que decirlo, cuando nosotros queremos medir tensión eléctrica. A veces por costumbre lo primero que hacemos es em, checar que exista continuidad entre los cables y luego ya pasamos al modo de resistencia o pasamos al modo de tensión. Pero aquí yo tengo que verificar que haga ese cambio del modo continuidad al modo de tensión. Se me puede olvidar y entonces aquí el riesgo que existe es que en modo continuo, en modo continuidad, yo trate de medir una tensión eléctrica y el riesgo es que el multímetro físicamente se dañe y nosotros también. Eso pasa también con cierta frecuencia. Y hablando de la frecuencia, otro parámetro que nosotros medimos también es la frecuencia eléctrica. La frecuencia eléctrica de la línea son 60 ciclos, pero también nosotros lo que podemos estar midiendo es la frecuencia en un variador de velocidad, donde este último parámetro se controla a través em, de la velocidad. Al revés, la velocidad del motor se va a controlar variando la frecuencia. Es decir, un motor de 2 polos lo puedo convertir en 4 polos, un motor de 4 polos lo puedo convertir en un motor de 6, 8 polos, inclusive a un motor de 2 polos si el diseño del motor lo permite. Entonces, a través de los variadores de velocidad o los variadores de frecuencia, también se les conoce de esa manera, la industria hoy día está inundado de ellos. Por eso siempre medir la frecuencia es importante y con ella yo puedo deducir cuál es la velocidad de giro de los motores. En el caso cuando medimos la frecuencia, si nosotros queremos darnos una idea más clara de lo que estamos haciendo, puede ser que el instrumento de medición no esté diseñado para una aplicación de variadores de velocidad y el dato que nos den frecuencia va a ser un dato completamente erróneo. Por eso el instrumento de medición, si nosotros vamos a calcular la velocidad de giro de un motor, el instrumento de medición tiene que estar diseñado para esa aplicación específica. Si no, si no fuera de esa forma, a cometer un error. Entonces, si es una aplicación específica, si llegamos a comprar un multímetro, le tenemos que pedir a la persona que nos lo vende o al asesor de la tienda que van a medir en variadores de velocidad y al caso les tiene que dar un multímetro para dicha aplicación. Y sobre todo porque los variadores de velocidad lo que suelen hacer, y es parte de su funcionamiento normal, es generar transitorios. Y si el multímetro no está diseñado para soportar esos transitorios, pues evidentemente ni vamos a poder medir la frecuencia, pero sí vamos a tener un daño físico en lo que es el instrumento de medición. ¿Ok? Por otra parte, medir capacitancia e inductancia. No todos los multímetros tienen la capacidad de medir la parte de inductancia. Es uno de los parámetros que menos se mide, pero sí mucho se mide la parte de la capacitancia. Aquí el riesgo que eh, se puede correr es que el instrumento de medición tiene que estar diseñado para poder medir la capacitancia cuando el capacitor como tal está, tiene carga almacenada. Entonces, si ustedes toman una batería de 9 volts y la ponen a un condensador, pues van a escuchar un tronido, ¿verdad? Ese tronido es porque el condensador ya se cargó. Si ustedes vuelven a hacer la misma operación, ya no va a suceder nada. ¿Por qué? Porque el condensador está eléctricamente cargado. Entonces, y esa carga puede durar por mucho tiempo. Entonces, si ustedes quieren de ese capacitor y colocando un multímetro, el multímetro puede dañarse. ¿Por qué puede dañarse? Porque hay carga almacenada. Entonces, lo que se tiene que hacer es cortocircuitar las terminales y posterior a ello, entonces sí medir. Entonces, si este paso nos lo queremos ahorrar, tenemos que adquirir un multímetro que tenga la capacidad de medir esa conductancia, esa capacitancia, perdón, esa capacitancia, y que no exista problema si ese capacitor
está eléctricamente cargado o no. En el caso de los inductores, no pasa nada porque un inductor no puede almacenar carga eléctrica estando con las terminales abiertas. En el momento en que el inductor se desenergiza, en ese momento de forma instantánea se disipa la energía, pero en el condensador no pasa lo mismo. Por eso hay que tener esa precaución. Importancia de la seguridad eléctrica. Creo que en el primer bloque hablamos mucho de la importancia de la seguridad y los riesgos que tenemos cuando medimos algunos parámetros, pero nunca está por demás profundizar en el tema porque después de un accidente, la vida para la persona eh, cambia de forma radical. Lo que se pudo haber evitado no se evitó y hay consecuencias fatales. Em, en los Estados Unidos tenemos estadísticamente de 5 a 10 incidentes de descarga de arco todos los días. Todos los días sucede esto en Estados Unidos y todo eso se repite. Entonces, en México no hay una estadística de ello porque no tenemos la cultura de hacer ese tipo de estadísticas que evidentemente nos llevan a tener fatalidades, pero sí podemos poner en Google, por ejemplo, la palabra electrocutado en México y van a ver todo lo que sale en Google. Por eso es importante eh, tomar muy en cuenta los riesgos que existen cuando manejamos energía eléctrica y y a veces no tenemos ese temor porque no diferenciamos entre un cable que está energizado y uno que no lo está. Pero cuando escuchamos en las noticias el hecho de que hay un incendio, la mayoría de los resultados de la autopsia, por llamarla de esta manera, que se le hace al inmueble, la mayoría, la gran mayoría dice que fue un cortocircuito. Entonces, imagínense la peligrosidad que tiene una instalación eléctrica y cuando esta no se hizo con el debido cuidado o no se hizo siguiendo las normas oficiales vigentes. Entonces, solamente como un recordatorio, en países avanzados no se puede hacer una instalación eléctrica si la persona no está capacitada para ello. Si la persona no fue a la escuela, no puede hacer una instalación eléctrica. Podrá tener mucha experiencia jalando cables, podrá tener mucha experiencia pelándolos, pero ustedes sabían, por ejemplo, que todas las conexiones eléctricas que se hacen con tornillo tienen que tener un torque. Muchas de las conexiones, los amarres, están pasando de moda. Normalmente tenemos un amarre cola de rata, que es algo muy común hacerlo, trenzar, poner cinta aislante. Pero se ha comprobado que la cinta aislante, al paso de muchos años, se degrada, pierde propiedades. Puede haber humedad, la cinta se cae físicamente y al caso se genera un cortocircuito. Entonces ya existen los conectores mecánicos para poderlo hacer. Son conectores que simplemente ustedes insertan un capuchón y ya no se puede regresar y tiene para 2 o 3 terminales. Entonces son mediciones sumamente seguras que duran para toda la vida. Entonces hoy en día ya existe la tecnología para ello. Y a veces uno le pregunta a los electricistas, oye, ¿y por qué no utilizas esta herramienta? Dice, ¿por qué el cliente no me lo paga? Yo creo que si concientizamos al cliente acerca de los riesgos que podría tener una instalación eléctrica no segura, por supuesto podemos convencer a los clientes y por supuesto que les va a pagar el precio, ¿de acuerdo? Si hay clientes que a pesar de las recomendaciones y que ustedes les demuestren que son electricistas capaces y nos dicen que nuestro servicio es caro, pues bueno, pues ni hablar, son personas que no cuidan su vida, que lo van a valorar cuando algo pase cuando se queden sin energía, por ejemplo. Lo barato, muchachos, siempre sale caro. En los lugares donde yo voy, que llegas a platicar con personas, a veces les veo cicatrices en la cara, cicatrices en la cabeza, y sí me atrevo a preguntarles por qué
me dicen, bueno, es que no usé un casco, es que se me cayó esto, se me cayó el otro, tuve una quemadura. Y bueno, y les pregunto de forma muy cuidadosa si se pudo haber evitado y la respuesta es sí. Entonces, los centros de trabajo están llenos de personas que han sufrido accidentes, no solo en el manejo de la energía eléctrica, sino también en el área mecánica, por ejemplo. Entonces, todo esto se puede prevenir, todo esto se puede prevenir. Lo que se necesita es una cultura para ello. Entonces, las estadísticas son grandes en nuestro país. Bien, y hace un momento hablábamos de que no podíamos nosotros abrir un circuito. Yo les dije que era del orden de microamperes. Entonces, imagínense cuando pasa un miliamper por nuestro cuerpo, un miliamper. Entonces tenemos una percepción en las manos donde físicamente tengamos el contacto. Si tenemos de 1 a 5 miliamperes pasando por nuestro cuerpo, tendremos una contracción muscular. Es decir, en ese momento, digamos, nos dio un toque y nos vamos hacia atrás, ¿no? Nuestra mano por reacción espontánea salta. No lo pensamos, simplemente es una reacción del cuerpo. Cuando tenemos de los 5 a los 10 miliamperes, podemos experimentar dolor por el paso de la corriente. De los 10 a las 40 no nos podemos soltar. No nos podemos soltar si esa corriente pasa por nuestro cuerpo. Y ya en magnitudes de 100 y 300, pues evidentemente nuestro corazón se detiene, la respiración para y en este caso, pues la gente muere. Pero estamos hablando ni siquiera, muchachos, ni siquiera de un amper. Entonces, no hay razón para abrir un circuito eléctrico cuando medimos corriente. Tenemos que auxiliarnos de un gancho, de una tenanza, de una mandíbula, ¿okay? Que son realmente muy cómodas hoy en día de utilizar, pero no podemos nosotros conectar en serie un amperímetro. Si lo queremos hacer en un simulador, está bastante bien, no hay problema, ahí podemos abrir el amperímetro, ahí nada se quema, pero no podemos nosotros abrir un circuito en la vida real a menos que sea del orden de microamperes y sea también una tensión baja, porque si me dicen, bueno, vamos a probar una lámpara de descarga, entonces ahí medir la corriente va a ser un poquito complicado por la tensión eléctrica que se maneja, pero si me dicen, bueno, vamos a medir la corriente de un encendido electrónico, de una flama, creo que podríamos hacerlo sin ningún problema. Para un horno, para un boiler, que ya los sistemas son electrónicos. Con una pila de 1.5 volts, nosotros podemos generar un arco, una chispa, y podemos medir la corriente. Entonces, hoy en día se utilizan ese tipo de sistemas y para conocer la calidad de esa chispa, pues se puede medir la corriente. ¿De acuerdo? Pero ya en una instalación eléctrica ordinaria no podemos nosotros abrir el circuito. Reitero, tenemos que usar una mandíbula que va a tener un transductor que me convierta la cantidad de corriente a miliamperes. Por ejemplo, si tiene una relación de un amper por cada, un miliamper por cada amper medido, entonces si hay 40 amperes en la línea, pues el instrumento ya con esa relación de transformación, yo ya sé que hay 40 amperes. Si utilizan un transductor que convierte corriente a tensión, les puede decir que el transductor, su relación es de 10 milivolts o 1 milivolt por ejemplo, unos 40 amperes, pues nosotros vamos a tener 40 milivolts o en el caso de 10 milivolts por cada amper tendríamos en este caso 400 milivolts. Entonces, y siempre en estos últimos casos, nuestro multímetro va a estar posesionado en tensión alterna en la parte de milivolts. Si es autorrango, pues mucho mejor. Pero no podemos nosotros abrir el circuito, de ninguna manera lo podemos hacer. ¿Ok? Bien, errores comunes en las mediciones eléctricas y creo que vamos a entrar al tema que ya hemos comentado, pero lo vamos a ver de una forma un poquito más gráfica. Y aquí, vean la fotografía, estamos viendo estamos haciendo un corte de un conductor eléctrico, pero me queda la duda si quitar ese forro está bien hecho con esas pinzas. A mí me queda la duda cuando ya existen unas pinzas peladoras de cable.
donde es una pinza que está diseñada para quitar solamente el forro de un calibre determinado de conductor, desde el calibre 8 hasta el calibre 18. Cuando lo hacemos de esa manera, lo que nosotros vamos a estar experimentando es que vamos a quitar algunos cuantos pelitos, ¿verdad? Del conductor, y eso pues ya no es muy bueno. Y a lo mejor unos 2 o 3 quedan lesionados, y cuando nosotros metemos en lo que queda a lo que es el termomagnético y apretamos con un torque X, posiblemente los terminemos de degollar. Y esos 12 u 8 hilitos que tenemos de cobre en un conductor, pues a lo mejor ya son 3 o 4. Y esto lo podremos ver, el efecto nocivo de esta acción de utilizar unas pinzas para pelar cable, lo podemos ver con termografía. Y a veces alguien puede decir, la primera es que hay un falso contacto, pero está caliente. No, no es un falso contacto. Lo que tenemos ahí es que es un conductor que lleva posiblemente 30 o 40 amperes y está sujetado de 2 hilos, está bien apretado, pero la cantidad de corriente es tanta que produce calor, pero no es un falso contacto. Entonces, si yo voy y aplico el torque universal del maestro electricista, que sería una vuelta y hasta que truene o algo así, pues voy a terminar de degollar el conductor como tal. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que genera un accidente. ¿De acuerdo? Entonces, existe la herramienta para ello. ¿Ok? Entonces, esto es, lo comento por la fotografía que me da oportunidad de hacerlo. Entonces, dice, errores comunes que nosotros podríamos tener, pues bueno, en primer término, dice, colocar un interruptor termomagnético que no sea el adecuado, ¿no? Que tenga mayor capacidad o menor capacidad. Recuerden, el interruptor termomagnético es una protección. Entonces, no podemos ponerlo ni limitado ni tampoco sobrado. Tenemos que hacer un cálculo de carga. Sé que hay algunas cosas que son universales, pero es ahí donde, pero no necesariamente hay interruptores de 5, de 10, de 15, 20, 30 amperes, 40, 50 amperes. Entonces puede haber inclusive una falla, una sobrecarga importante y el breaker nunca va a abrir. ¿Por qué? Porque esa sobrecarga nos llevó a tener 50 amperes, pero el termomagnético es de 200. Entonces nunca se va a abrir. ¿Por qué? Porque el termomagnético en esa instancia estuvo limitado. ¿Ok? Dice, insertar o remover un interruptor en línea viva. Por supuesto que no. Primero tenemos que apagarlo y después ya lo podemos retirar. O si decidimos nosotros desconectar el interruptor, primero desenergizamos, apagamos el interruptor y después ya quitamos el cable como tal. ¿Okay? Dice, perder el cableado del panel. Eso también es muy común que nosotros queremos hacer la conexión física en el tablero y al caso, muchachos, lo que queremos hacer es insertarlo en el interruptor termomagnético y se nos zafa. Y es un cable, por ejemplo, de neutro, ¿no? Por ejemplo, y llega a pegar con algún cable energizado, pues hacemos un corto también. Entonces, no es una situación sencilla la que estoy planteando. Entonces, tenemos que trabajar con mucho cuidado, con mucha calma, saber muy bien lo que estamos haciendo. El código de colores también es importante. Hay electricistas que todo lo quieren resolver con un solo color de cable, cuando no. Se recomiendan al menos 3 conductores eléctricos, ¿no? Si es una línea trifásica, pues que sean cables de colores. El negro, fase 1, fase 2, y neutro, un color blanco, por ejemplo. Si es una instalación monofásica, pues solamente utilizar el negro para la fase y el blanco para el neutro. Si son regresos, por ejemplo, calibre 14, y es muy fácil sentir a tacto un calibre 12 de un calibre 14, ¿no? Dice el punto número 4, un conductor perdido que cortocircuita con otro conductor, ya lo habíamos comentado. Dice quitar las cubiertas del panel. Y aquí, cuando quitamos las cubiertas del panel, muchachos, también se puede generar un accidente. Es mucho riesgo quitar la cubierta de un centro de carga, porque puede haber un trabajo mal hecho, en donde los conductores no tienen un orden adecuado
y al caso, como que las cosas se meten a presión y el panel lo forzamos a que entre y listo, pero cuando ya lo quitamos, la inercia de los mismos cables, la fuerza con la que fueron conectados, hace que estos se puedan desprender y generamos un accidente. Entonces, en cualquier instalación eléctrica, quitar siempre esos 4 tornillos de un panel siempre lleva un riesgo. Entonces, no sabemos quién haya hecho esa instalación, muchachos, pero siempre es un riesgo y sé que muchos de ustedes están comprendiendo el tema porque se han enfrentado a ese tipo de situaciones. Dice, los tornillos que sostienen ese panel se caen en el panel y tocan en la barra la barra energizada, y de forma simultánea un cable, ¿no? Es una situación un poco extraña, pero se puede dar cortazo otra vez, ¿no? Entonces, que se nos eléctrico entre 2 conductores, por ejemplo, aquí en este centro de carga, muchachos, vamos a suponer que sea la fase 1 y la fase 2, donde estoy señalado con el mouse. Ahí se nos cae un tornillo, ¿no? Entonces estamos haciendo un cortocircuito entre 2 fases, ¿ok? O también pudiera ser el caso de la herramienta, ¿no? Que la herramienta sirve como conductor para cortocircuitar 2 fases. Entonces son situaciones que nosotros podemos ver en un centro de carga, ¿no? O utilizar tijeras. Las tijeras no son aisladas, tenemos que usar herramienta aislada para cada situación. Hay alicates o alicatas específicas para hacer este tipo de trabajo. Y con el mango, ¿verdad? De una herramienta no aislada, tocamos el chasis del centro de carga y generamos un cortocircuito. Entonces son varios los riesgos que nosotros tenemos si no somos cuidadosos con la instalación eléctrica. A veces cuando nos encargan un trabajo que hay algo se está calentando, abrimos un centro de carga y dan ganas de cambiar todo, porque todo está hecho un desorden. Entonces es una situación muy crítica que no se desea, por supuesto, a nadie, que nadie trabaje en un circuito donde uno tiene que reparar lo que otro malamente hizo. ¿De acuerdo? Entonces, más vale hacer una instalación correcta, holgada, sobre todo la parte de las canalizaciones, que es un tema importante. Todo queremos resolverlo con tubería de media, cuando existe tubería de 1 pulgada, cuando existe tubería de 3/4 de pulgada, pero todo queremos resolverlo por media, no sé por qué. Entonces, no importa trabajar una tubería más gruesa, aunque escarbemos un poco más. Existen también los sujetadores, existen los coples, la herramienta. ¿Ok? Muy bien. Dice, correcto, uso incorrecto de las puntas de prueba. Observen las puntas que están ahí, muchachos, son unas puntas que sufrieron un cortocircuito. Entonces, parte de ese acero pues, prácticamente se pulverizó. ¿Por qué? Porque pasó por ellas una alta corriente, porque alguien conectó en serie un equipo. Entonces, el multímetro se dañó y las puntas pues también. O el multímetro estuvo en modo continuidad, se trató de medir entre fases y se escuchó el flamazo, ¿no? Y las puntas pues quedaron de esa forma, como ustedes las están viendo. Esas, por supuesto, esas puntas tienen que ir a la basura, hay que usar unas puntas nuevas, pero sobre todo aprender del tema, qué fue lo que sucedió. En ese tipo de sondas, para reducir, digamos, ese impacto, a ese tipo de sondas que son las TL175 se les da una media vuelta en la punta y solamente la parte que queda expuesta del conductor es mínima, es solamente un puntito. Sería el puntito que apreciamos aquí, miren, esta es únicamente la parte expuesta. Pero cuando lo hacemos así, cuando trabajamos de esta manera, pues estamos dejando mucho material metálico expuesto y se puede dar este problema también. Entonces, dependiendo de donde trabajemos, a mí me gusta trabajar mucho con este tipo de sondas, donde solamente un puntito de metal, que sería esta parte de aquí arriba, o la vuelvo a señalar, es la que se destaca y es con la que se hace la medición. ¿Ok? Entonces, si nosotros no estamos conscientes de lo que estamos haciendo, no sabemos qué es un sistema, qué es lo que vamos a medir, entonces es fácil que nosotros podamos correr estos riesgos. La persona que se mete a esto tiene que ser una persona, insisto, tiene que haber ido a la escuela,
para estar en este oficio. Si la persona no fue a la escuela, pero ya tiene mucha práctica, la recomendación es que vaya a la escuela y esté más consciente. ¿Para qué? Por dos razones. Número uno, cuidar su vida, que es lo más importante. Y número dos, pueda hacer una instalación eléctrica eficiente para que salvaguarde la integridad de la familia que va a vivir dentro de esa casa. ¿Ok? A veces a las personas no les gustan estos comentarios, pero el ahí se va a hacerlo mal, como que el taquete no quedó bien fijo y medio se mueve. No. Tenemos que hacerlo bien, porque no sabemos las consecuencias. Y llevar sobre nuestra conciencia algo mal hecho, pues bueno, pues no sé qué piensan ustedes, pero no es lo correcto. Entonces, tenemos que prepararnos muy bien para hacer una instalación eléctrica correcta y seguir todas los lineamientos que nos marcan los estándares. Aquí dos ejemplos muy vivos, ¿no? Tenemos medición de resistencia eléctrica estando en circuito energizado, ¿ok? Y la otra, estamos midiendo la corriente en paralelo con la fuente. Ahí cualquier multímetro, el, el, el fusible va a estallar y va a ir al centro de servicio. Entonces, afortunadamente ya tenemos multímetros que nos dan la oportunidad solamente de mediciones básicas, pero sin corriente. Entonces, ese multímetro nunca va a ir a servicio. Se puede medir corriente, pero utilizando, como ya les comenté, un transductor que me convierta cada amper que se mide a milivolts. Entonces, son multímetros sumamente populares, como lo son, por ejemplo, el 114. Flux 114 nos da esa oportunidad. Entonces, para electricistas y evitar ese tipo de problemas, el Flux 114. Y hablando de ello, toda la línea de Flux, si nosotros cometemos el error de medir resistencia eléctrica con el circuito energizado, al multímetro Flux no le pasa nada. Está diseñado para ese tipo de equivocaciones. Mucha gente dice, bueno, pues es que el multímetro es muy caro. Sí, es muy caro, pero también tiene unas protecciones que te van a ayudar. Si tienes un multímetro que mide muy bien, que es de alta exactitud, pero no tiene esta protección de sobrecarga, ¿qué es lo que va a suceder? Pues evidentemente puedes ir al hospital, y el hospital es mucho más caro que haber pagado un multímetro a un precio por arriba del ordinario. Entonces, los multímetros Fluke tienen esa protección. Ustedes tienen un multímetro Fluke, hagan el intento, háganlo con toda confianza, en verdad. Yo sé de lo que estoy hablando. Pónganlo en modo continuidad o en modo resistencia, junten las terminales, van a escuchar un pitido si está en modo continuidad. Si está en modo resistencia, simplemente las terminales irán a 1 o 2 ohms o menos, ¿ok? Y conéctenlo a la línea eléctrica y verán que no pasa nada, absolutamente nada. Yo se los digo, si es un multímetro diferente a... Y enhorabuena que tenemos competencia, pero si no están seguros de ello, no lo hagan, en verdad no lo hagan. Con Fluke pueden tener esa confianza, ¿ok? Aquí en esta figura que está sucediendo, que estamos viendo, es un electricista que está midiendo a dos manos, sin guantes, y se presenta un transitorio en la línea, que es una muy alta tensión, y se escucha una explosión dentro de su equipo. Y ojo, está midiendo tensión eléctrica, no está midiendo corriente, está midiendo tensión eléctrica. Pero ese transitorio hace que su multímetro internamente explote. Entonces él se espanta y hace sus manos hacia atrás y se trae el arco eléctrico consigo. Se trae el arco eléctrico para él y está generando pues, un cortocircuito, y lo demás es historia, un accidente fatal. ¿Ok? Entonces, no es bueno hacer la medición a dos manos. Insisto en este tema, ya existen los accesorios necesarios para hacer una medición a una mano. Se pueden poner físicamente caimanes en un punto, y la otra sonda es para medir de forma puntual. ¿De acuerdo? Entonces, no hay por qué hacer una medición a dos manos de ninguna manera. Y en esta fotografía, pues se ve uno de los accesorios más populares que tenemos, el AC70, que es un par de caimanes, uno rojo, uno blanco, que nos evitan
estar trabajando con las dos manos. Entonces podemos poner un caimán a lo que es la base de neutros o la base de tierra física y puedo con la otra punta estar midiendo el potencial que yo quiera. Que más se venden por la aplicación nos da la oportunidad de tener una mano atrás y solamente medir con una, y por supuesto nunca está de más tener una careta que nos proteja de cualquier situación. ¿Ok? Existen puntas de prueba, ya les había hablado de la 175, ¿se acuerdan? Que nada más se da media vuelta y queda exactamente así, miren. Esta que está en color negro se le da media vuelta y queda como la roja, o la roja se le da media vuelta al revés y queda como la negra. Esto es para convertir las ondas a una categoría 4 de seguridad de la que vamos a hablar más adelante. Y también las puntas TL75 ordinarias también vienen con estos capuchones integrados. Se convierten como si fuera una tele 175. Entonces se ponen a presión y en lugar de que haya una parte expuesta mayormente de metal, pues se reduce a un puntito, ¿no? Que es del que les hablaba hacia adelante. Entonces tener TL 175 o TL 75 con estos capuchones, pues siempre es importante utilizarlos en una medición de tensión, cualquiera que sea la categoría de seguridad, la que vamos a hablar más adelante, que estemos utilizando. ¿Ok? Vean lo interesante que es. Y aquí en el punto número 2, pues nos habla precisamente de esa categoría, ¿no? De la cantidad de metal expuesto que nos permite el estándar categoría 2, 19 milímetros, y en categoría 4 solamente 4 milímetros. Si no, pues nos va a pasar esto, ¿no? Esto es lo que nos va a pasar. Entonces, no se necesita exponer mucho metal. Con una puntita de metal, con eso es suficiente para poder medir la tensión eléctrica. Nunca está por demás utilizar trajes. Y a lo mejor me vuelven a preguntar, es que cuestan muy caros. Bueno, más caro es una hospitalización. ¿Ok? Entonces, al menos hay que utilizar una careta, unos zapatos de seguridad y eléctricos, unos guantes. Si tenemos para el AirFly sería mucho mejor, sobre todo cuando manejamos circuitos trifásicos, circuitos bifásicos, tensiones de 220 volts. Se justifica muy bien el uso de estas eh, accesorios de seguridad. ¿Ok? Entonces, sé que uno se ve medio extraño, pero todas las personas que entran a una subestación, a un centro de carga grande, se deben de vestir de esta manera. Insisto, el precio es lo de menos. Siempre piensen, el hospital es más caro o la fatalidad es más caro. Y hay en el medio personas que son un poquito renuentes a esto. Entonces, pueden ser de cualquier estado del país, pero yo les digo, cuánto cuesta morirse aquí? Y hay quien me puede decir, no, 80,000 pesos, 40,000 pesos. Bueno, cualquier precio que ustedes me digan, este traje es mucho más barato que el funeral. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces, ser electricista es una profesión difícil, es una profesión peligrosa, pero se minimiza el peligro cuando se tienen todas las precauciones y se tiene la herramienta adecuada, así como la vestimenta apropiada para hacer este tipo de trabajos. ¿Ok? Ahora hablemos un poquito de lo que son las categorías de seguridad. Las categorías de seguridad, muchachos, esencialmente se refiere a el lugar físico donde hacemos la medición. Siendo una categoría 1, digamos, una fotocopiadora, una medición interna en un variador de velocidad, donde no hay mucha energía disponible. Una categoría 2 sería una medición a nivel de piso, donde la protección inmediata es un breaker de 30 amperes. Entonces hay mucho más energía que en categoría 1 pero menos energía que en una categoría 3, donde son mediciones permanentemente instaladas, son motores o también centros de carga, donde ahí la protección inmediata son 200 amperes o 400 amperes. Y la categoría más peligrosa o donde hay más energía disponible es la categoría 4. Es mediciones esencialmente en subestaciones. Entonces, a pesar de que podamos medir el mismo potencial en cada una de ellas, muchachos, a pesar de que se pueda medir la misma tensión, la cantidad de energía es diferente. Por eso es que el multímetro, a pesar de que mida esa tensión eléctrica, tenemos que revisar si tiene ese nivel
de categoría para poder hacer esa medición. Si no lo tienen, no tenemos por qué utilizarlo. Entonces, todos estos multímetros que aparecen aquí, todos estos que aparecen aquí, ustedes observan, son en tamaño son diferentes. Por supuesto, tienen más funciones, pero donde está este cuadrito amarillo dice la categoría. Por ejemplo, este multímetro mide hasta 600 volts, pero no puede utilizarse en una subestación. Sé que en esa subestación hay 480 volts y el multímetro puede medir hasta 600, pero si se genera un transitorio, este multímetro puede explotar en las manos. No así para el multímetro que está en medio, que es el 87.5 o el 289. ¿Por qué? Porque tiene una categoría para subestaciones en 600 volts. Este tiene categoría 3, 600 volts. Lo máximo que podemos medir son 600 volts en un centro de carga, pero este ya no es para subestaciones, aunque se llame Fluke, porque no está diseñado para eso. Pero un 87.5 o un 289, por supuesto que sí puede ser utilizado para ello. Y lo más importante, como son instrumentos que se venden en todas las partes del mundo, se tienen diferentes laboratorios, todos completamente independientes, y cada uno de ellos da su acreditación. La UL en los Estados Unidos, CSA en Canadá y la TV en Europa. Entonces, cada uno de ellos tiene sus diferentes pruebas. Entonces, se ostentan los 3 niveles de seguridad que se tienen y los fabricantes gustosos dan sus instrumentos para que estos se destruyan y se confirme la seguridad que pueden ofrecer al usuario como tal. ¿Ok? Por último, quedan 2 puntos. La comunicación inalámbrica. Esto ha venido a revolucionar las mediciones. Observen, al fondo tenemos un centro de carga donde estamos midiendo con equipos monofunción, en este caso corriente eléctrica, 3 fases y estamos viendo su comportamiento a través del tiempo, a través de la aplicación telefónica Fluke Connect. Entonces, puedo yo enlazar 10 equipos puedo enlazar de forma simultánea para estar viendo los diferentes parámetros. Tensión, corriente eléctrica, por ejemplo, y la tensión y corriente eléctrica pueden ser en 3 líneas, y la corriente en otras 3 líneas, ya tendría 6 mediciones y todo se puede hacer a través de la aplicación Fluke Connect, que en este momento aquí en mi teléfono, vean cómo es, rápidamente, acá está. Entonces vamos a ver si se alcanza a ver ahí un poquito. Ahí, miren, ahí está la aplicación Fluke Connect y yo puedo aquí, le pongo aquí. Ahí está. Y ya está tratando de detectar y ya encontré un medidor, ya encontré uno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya encontré una medición. Tenemos unos equipos aquí en la bodega, es un amperímetro y ya estamos midiendo, ¿no? Evidentemente mide 0, ¿por qué? Porque no está conectado, pero ya se activó uno de los equipos que tenemos aquí a mis espaldas, ya lo pude capturar. Y con él puedo yo ver la tendencia. Entonces, este técnico lo que está haciendo, observen, me gusta la vestimenta porque lleva su casco con careta, está haciendo mediciones seguras, está viendo la tendencia, no tiene por qué estar cerca del panel. Entonces, se trae la medición a distancia y puede documentar lo que está pasando a lo largo del tiempo. ¿Okay? Entonces, les pongo un video para que ustedes vean de qué se trata la tecnología. Está en inglés, pero tiene subtítulos y yo espero que lo disfruten. Welcome to the Fluke Connect app, the innovative new wireless measurement system from Fluke. Save time and increase productivity by referencing and sharing equipment measurements securely and privately from anywhere. Here's how it works. Wirelessly, send measurements from your Fluke Connect tools to the app. There you can securely store images, record data, identify trends, create reports, manage work orders. Uy, algo pasó por aquí. A ver, déjame ver. Creo que yo hice algo mal por aquí. A ver, déjenme ver otra vez. Discúlpenme, yo debe haber hecho algo mal por aquí, pero vamos otra vez a ponerlo. Sí, donde creo que estaba. salió de modo de presentación. Sí, salí de modo de presentación. Ahí And está. share it all Listo. privately with your team. Discúlpenme. With the Fluke Connect app, you can give coworkers instant access to all your measurements, images, notes, anything you want to share with Share Live Video Call. No one has to walk across the plant or drive into the office. With real-time video and measurement sharing, you can collaborate seamlessly, solving problems faster than ever before. Recording your progress in the field is much simpler as well. With auto-record measurements, you can save measurements and attach notes with the touch of a button.
No clipboards, no back and forth. Just measure and move on. Equipment log history allows you to assign those measurements to specific equipment, creating a history of test measurement data that will help you make decisions and identify issues. Fluke Cloud Storage is designed to ensure data privacy and security. Now, anyone you've given access can instantly access valuable historical data, helping them make decisions faster. Plus, with trended graphs, you can instantly graph data and share findings, helping to identify trends and quickly make informed decisions. With the Fluke Connect app, there's no more running around. Everything you need to record, collaborate, and get the job done is now right where you want it, when you need it. The Fluke Connect app. See it, save it, share it. All the facts right in the field. Si ustedes observan, chicos, hubo en este video varias cosas que a mí me gustan mucho. Por ejemplo, es una carga, ¿verdad? Que se eleva y eso es, por ejemplo, el arranque de un motor. A veces nos preguntamos, ¿cuál es la corriente de arranque de ese motor? Entonces nosotros cuando hacemos esta práctica con el amperímetro de gancho, recuerden, es un instrumento que solamente nos da números, pero la respuesta pudiera ser tan lenta que no alcancemos a ver ese pico. Entonces, a través de esta aplicación nosotros podemos ver o calcular esa corriente de arranque con mucha precisión porque físicamente lo estamos viendo. O cuando hacemos una medición y hay tanta corriente, bueno, es lo que estamos viendo al momento, pero esa corriente puede bajar o puede disminuir. Entonces, a través de la aplicación me puede dar el histórico de lo que está pasando en un determinado tiempo y a veces sucede que cuando uno está haciendo la medición los problemas no pasan, pero cuando uno se va del lugar los problemas se vuelven a presentar. Entonces, a través de la aplicación se puede ver, a mí me gusta mucho la parte de tendencias. Hay personas que les gusta mucho la parte de tomar una fotografía, de enviar un reporte a los jefes, de hacer el trabajo mucho más eficiente, un trabajo compartido de lo que se está viendo. Entonces, la aplicación Fluke Connect nos da esta oportunidad. Y aquí hay algunos ejemplos, por ejemplo, de ello. Tenemos también la pinza y el multímetro 233, donde en el caso del multímetro 233 nos traemos físicamente el display hacia nosotros y dejamos el instrumento adentro. Entonces se le quita el display, ¿ok? Y a la pinza que tenemos aquí también sucede lo mismo. Estamos midiendo corriente, se puede dejar dentro de un ambiente y nos podemos traer el display para nosotros, el modelo 381. ¿Okay? Por supuesto, estos no tienen aplicación Fluke Connect. ¿Por qué? Porque físicamente nosotros nos traemos la medición a nuestra mano, no se puede comentar, pero sí hay pinzas que son monofunción, que podemos tener esta versatilidad con la aplicación. Entonces, son dos pinzas que se venden muy bien, pero se venden muy bien cuando despertamos esa necesidad que ya existe. Hay centros de carga o gabinetes que no se puede hacer nada, no se pueden abrir por seguridad mientras está la aplicación. Ok, paramos la aplicación, podemos abrir, hacemos las conexiones, cerramos con toda la seguridad que se exige el momento y nosotros físicamente nos traemos la medición de lo que está sucediendo. Así es como esto funciona bastante bien, muy, muy eficiente. Ok. Muy bien, ahora pasemos finalmente al último punto, lo de la tecnología FieldSense. Comentábamos al principio que uno de los grandes problemas es hacer un contacto físico de dos materiales. En el caso de la corriente no hay problema porque tenemos un gancho y tenemos una parte aislada, pero por otra parte, medir la tensión por contacto siempre ha sido un problema. Entonces, ahora ya podemos hacerlo. Imagínense un conductor eléctrico que va por una tubería, llega finalmente a una derivación y queremos medir la tensión ahí. ¿Qué podemos hacer? Por ahí alguien ponía una pequeña aguja, pincharlo con mucho cuidado y por ahí meter la sonda. Después ya le ponemos una cinta aislante, ¿no? Algo así más o menos. Era lo normal, pero ahora es una locura hacerlo. ¿Por qué? Porque ya existe la tecnología. Entonces, ese método de estar pinchando cables, a ver cuál tiene tensión o no, ha quedado en el pasado. Entonces, tenemos las 1000
y los amperímetros 377 y 378, que tienen esta tecnología de poder medir la tensión eléctrica sin hacer contacto físico con el metal. Y aquí está el ejemplo de ello. ¿Ok? En este caso observamos, estamos midiendo la corriente eléctrica de un motor. Entonces, no tenemos físicamente que pelar el conductor o tener dos conductores y aparte el gancho para medir la corriente. O sea, en 3 conexiones. 1, 2 y aparte el gancho. Eso ya es parte del pasado. Era lo normal, pero ya es parte del pasado porque ya tienes esta tecnología. Solamente tengo que colocar el equipo en el conductor eléctrico y llevarlo a la zona Field Sense, que es en este caso esta partecita que está aquí, ¿ok? Y se puede medir la tensión de la corriente. Y como se mide con respecto al neutro, la sonda de color negro se pone una parte de tierra dentro del mismo motor, dentro del mismo centro de carga. La parte que no lleva energía es una medición completamente segura y listo. Entonces, en lugar de hacer 3 conexiones, 2 sobre línea, una sobre línea viva, que es lo que no queremos hacer, y la de la corriente que se complica, la forma de hacerlo es sumamente sencilla. ¿Ok? Y también tiene la aplicación FluConnect. Vamos a ver este pequeño video para que lo entiendan más de lo que yo les pueda decir, lo que aquí físicamente ustedes van a ver. Fluke 377FC and 378FC clamp meters let you do something not possible with any other clamps. Measure voltage and current simultaneously with your clamp jaw. This is possible due to revolutionary Field Sense technology, a new patented method of measuring voltage only available. Simply connect the black test lead to any earth ground. Clamp the jaw around the conductor you need to measure. View accurate voltage and current readings simultaneously on the all-new dual display. You get faster, safer testing without touching a live wire. Want even more? Send your measurements to your smartphone with Fluke Connect. Make a full set of 3-phase measurements with just 3 quick clicks around the conductors. A power quality indicator shows whether equipment or power line is faulty. Fluke clamp meters with Field Sense technology. Measure voltage and current simultaneously with your clamp jaw. Visit fluke.com for more information. Entonces, como ustedes pudieron ver, la única condición es llevar uno de los conductores a la masa del sistema. Y ese es el único requisito para poder medir la tensión eléctrica sin hacer contacto físico con el conductor que está energizado, que es el conductor que queremos nosotros medir la tensión. Y también de forma simultánea, pues podemos medir la corriente. Entonces, es una de las innovaciones que tiene Fluke, que hace 2 años sacó al mercado y con la pinza en T6000 fue digamos, el primer lanzamiento y después ya se hizo para una pinza con mayor funciones como la 377 y la 378. ¿Ok? Entonces, se trabaja de forma muy segura y, reitero, simultáneamente se puede hacer la medición de tensión y corriente sin hacer contacto, además de la aplicación FluConnect. ¿Ok? Aquí físicamente es el cable, ¿verdad? Donde hacemos nosotros contacto físico con lo que es la masa para poder tener esta condición, porque la diferencia potencial se mide un punto con referencia a otro. En este caso, nuestra referencia es la masa. Y de esta forma se puede medir sin problema. ¿Ok? Bien, finalmente, la importancia del valor eficaz, muchachos, lo definimos de la siguiente manera. Dice, se define como el valor eficaz de una corriente o una tensión eléctrica, cualquiera de los dos, rigurosamente constante, que al circular por un determinado resistor me va a producir los mismos efectos caloríficos, disipación de energía, por supuesto, de una corriente o tensión que está variando en el tiempo. Es decir, muchachos, si nosotros tenemos una señal que no necesariamente tiene que ser senoidal, puede ser cuadrada, puede ser un diente de sierra, cuando esto se aplica a un resistor, me genera cierta cantidad de calor. Entonces, si yo tengo un instrumento ordinario, pues va a haber un momento, si se trata de una senoide o una cuadrada, que en un punto determinado no me produce calor, pero sí lo produjo en otro punto de la gráfica. Entonces, aquí de lo que se trata es que esa senoide, esa cuadrada, ese diente de sierra, yo lo trate como si fuera una tensión o una corriente directa donde todo el tiempo es así.
Entonces, no se trata de valores medios, porque el valor medio de una senoide, de una cuadrada, es 0. Pero se trata de hacer el comparativo de una fuente de tensión o una fuente de corriente cuyo valor es constante y me da exactamente los mismos, el mismo efecto calorífico que de una fuente que está variando en el tiempo, como reitero, es la senoide, como es la función, cualquier otra señal que tenga armónicos, ¿ok? Eso significa el valor eficaz. Entonces, la mayoría de los instrumentos están diseñados físicamente para medir senoides. Entonces, y sí me dan el valor eficaz correcto, pero cuando esta señal no es el punto, entonces existe un error inevitable, pero es de la medición. Entonces, todos los instrumentos deben de ser de valor eficaz para evitarme ello. A menos que me aseguren ustedes que lo que van a medir es senoidal, a menos que me lo aseguren, entonces pueden utilizar cualquier multímetro, pero si no es el caso, se tendría que utilizar un multímetro de valor eficaz para estar cierto de que ese valor es el correcto. Y bueno, a los que les gustan las matemáticas, ustedes pueden poner en Google a qué es igual el valor eficaz y aquí está. Este es el valor de la función. Para una función senoidal sería A por el seno de omega t. Si esto lo llevamos al cuadrado y luego lo integramos y lo dividimos sobre el periodo, pues nos va a dar el clásico valor pico sobre la raíz de 2. Esto es lo que físicamente el equipo nos dará. ¿Ok? ¿Qué hacen los nuevos multímetros que hacen los viejos? En este caso estoy midiendo corriente y observen la diferencia. Aquí me daría 1000 y aquí me daría 200, ¿no? Entonces, la diferencia de uno y otro realmente, muchachos, es abismal. De un multímetro que no es de valor eficaz y otro que físicamente sí lo es. ¿De acuerdo? Entonces, algunos de los equipos que tienen esta función de valor eficaz son 377, 378, 279, 376, 381, toda la familia FC, así de 3000, los 875. Muy bien, entonces ya estamos en tiempo, creo que nos pasamos 12 minutos, discúlpenme, nos emocionamos mucho con la presentación, pero esto es lo que teníamos para ustedes. No sé si haya tiempo o oportunidad para algunas preguntas, con todo gusto yo tengo disponibilidad para ustedes. Claro, tenemos algunas preguntas en el chat y otras en la sección de preguntas y respuestas. No sé si quiera que se las lea. Adelante, por favor, sí. La primera es de Marcos Urlich y dice, ¿para frecuencia es con un osciloscopio? Ok, hay multímetros que pueden medir la frecuencia, no necesariamente un osciloscopio. Un osciloscopio es una herramienta más avanzada, pero definitivamente nos da mucho más información. El osciloscopio es un voltmetro gráfico. No solamente podemos ver o medir la frecuencia, sino también podemos medir la amplitud, podemos medir valor pico a pico, podemos medir valor medio. Es un equipo para mayor análisis, pero si usted tiene un multímetro, un osciloscopio, 1000 veces un osciloscopio es una herramienta que me da mucho mayor poder para hacer diagnóstico. No obstante, el multímetro me puede medir la frecuencia, pero no podemos visualizar la forma de onda, que es donde podría estar un problema. Pero usted tiene la oportunidad de tener un osciloscopio, sería fabuloso, pero con los dos se puede hacer. Juan Alberto nos pregunta, buen día, he escuchado Henryos como unidad de medición. ¿Me podría explicar dónde y en qué equipo se hace esta medición y para qué sirve? Ok, los Henryos es la unidad de la inductancia. Así como en un capacitor la unidad son los faradios, en el resistor son los ohms, en el caso de las bobinas son los Henryos. En el caso de Fluke no tenemos un equipo que pueda medir inductancia eléctrica, pero sí lo tenemos en Amprobe, en el equipo LRC 500. Ese equipo sí puede medir inductancia. En Fluke no tenemos ningún equipo que pueda medir inductancia, pero reitero, es la propiedad que tienen, digamos, las bobinas, así como la resistencia
un resistor, así como la capacitancia, un capacitor. Entonces, en el caso de la inductancia, la unidad son los henrios. Reitero, en Fluke no tenemos para poderlo medir, pero sí lo tenemos en el Probe a través del LCR500. Raúl Muñoz nos pregunta, ¿cuál es la norma aplicable en cuanto a los torques para la fijación de los conductores? Ok, en el caso de los torques para las instalaciones eléctricas, todos los fabricantes en su, por supuesto, hay dos fabricantes muy, muy buenos que en cada centro de carga nos ponen el torque que se debe de aplicar en las conexiones. Cuando ustedes abren la tapita inclusive hasta en los interruptores 2x30, nos dice. En el caso del estándar, que es la pregunta que me están haciendo, no lo sé, fíjese, es una muy buena pregunta. Yo lo que he visto es el torque que se debe de aplicar y viene en los centros de carga de los fabricantes serios, que hay como 3 o 4 muy serios en el mercado que nos dan estoy buscándolo aquí, fíjese. Estoy buscándolo aquí a ver si lo encuentro, porque sí viene ese estándar, y lo mencionan. No he puesto yo atención, pero lo voy a investigar. Pero aquí lo más importante es saber cuál es el torque y por supuesto, pues sí, mucho más cuando alguien pregunta acerca de bajo qué estándar hay, pues ahí sí nos podemos llevar un chasco. Pero en todas las etiquetas viene cuál es el torque aplicado. Y ojo, me gusta la pregunta porque no es el torque recomendado por el fabricante, sino es el que viene en el estándar y es el que tendría que investigar. Lo estoy buscando, si quieren la siguiente pregunta. Ok, voy a leer la que sigue. Ingeniero Mario pregunta, ¿los caimanes de Fluke son compatibles con otras marcas de multímetros? Los caimanes de Fluke no necesariamente. Miren, en donde están las terminales de los multímetros, hay algo que se llama distancia universal. Es la distancia que va entre una banana y otra. Entonces, en todos los tipos de mediciones, pero no necesariamente. Si ustedes observan en los equipos de Fluke, no hay un material mecánico expuesto, no hay un material físico expuesto para el usuario. Hay otros tipos de conectores que sí esa parte lamentablemente se expone y no habría compatibilidad. Entonces, la respuesta específica es no necesariamente, pero sí vamos a encontrar algunas marcas donde hay esa compatibilidad. Pero en muchas de ellas, pues por supuesto, no va a existir. Ángel Pérez nos pregunta que si manejan detectores de falla de instalaciones eléctricas. Detectores de fallas de instalaciones eléctricas. Sí, tenemos hoy en día un instrumento de medición que se llama Fluke 1664FC, que es un instrumento que todo electricista debería de tener. Es un equipo de medición que nos puede evaluar la instalación eléctrica desde la polaridad de los contactos eléctricos. Nos puede medir la corriente de los disparos de interruptores de corriente residual, contactos GFCI, el tiempo en que estos contactos van a disparar, el tiempo en microsegundos. Nos pueden dar medición de frecuencia, por supuesto. Cuenta con un fasómetro, con un medidor de fases para ver el sentido de los motores que tengan la secuencia ABC o 1, 2, 3. Medición de aislamiento, por supuesto, y tiene también medición de tierra física por el método de caída de potencial, que es lo que nos pide la NOM 022.
Entonces, el 1664 FC tiene esas características. Es un equipo que todo electricista tendría que tener. Amadeus nos pregunta, ¿cómo medir la capacitancia? Con el multímetro, lo que internamente se hace, el multímetro lo que hace es cargar eléctricamente 2 placas. Entonces, al principio de la carga, la velocidad es muy, muy alta. Y ya cuando el multímetro se está cargando, pues la velocidad es muy pequeñita. Entonces, lo que se toma ahí es, lo que internamente el multímetro hace es tomar el tiempo de carga y 2 potenciales. Entonces, a través de una expresión matemática se puede calcular, no se mide, se puede calcular la capacitancia y eso es lo que nos da físicamente el display del instrumento. Una forma muy, muy vaga de contestar es seleccionas tu multímetro en modo capacitancia, pones las 2 terminales y te mide. Aquí lo interesante es cómo el instrumento de medición hace dicho cálculo, que es como ya lo expliqué. Pero, insisto, pones tu multímetro en modo capacitancia, las 2 terminales, la que dice común y volts, las pones a las terminales del capacitor y listo, se hace la medición. Pero reitero, la forma en cómo lo haces se al capacitor y se miden 2 potenciales en un tiempo determinado. Y con eso se puede calcular el nivel de capacitancia. Amadeus también nos preguntó, ¿qué es un transistor? Transistorio. Un transitorio es un evento de tensión. Por aquí lo tenía. Me voy a regresar un poquito porque me gusta la pregunta. Y es porque cuando nosotros tenemos estamos midiendo tensión eléctrica de forma correcta, cuando estamos midiendo tensión eléctrica aquí está, cuando estamos midiendo tensión eléctrica de forma correcta, se puede presentar este fenómeno, el que estoy señalando aquí, se puede presentar esto. Un transitorio es una magnitud de tensión de algunos cuantos miles de volts en un periodo de tiempo muy pequeño, que tienen la capacidad de cortocircuitar los 2 conductores que están trasladando ese potencial. Entonces, es el mismo efecto que vemos en experimentos escolares, en donde tenemos 2 conductores y a medida que vamos incrementando la tensión, cuando ya son algunos cuantos miles de volts, se rompe el dieléctrico del aire y en este caso se presenta un arco. En este caso, tenemos una forma de onda cualquiera que ésta sea, senoidal, cuadrada, la que sea, y si ese transitorio se presenta, se puede presentar ese arco eléctrico, que es el que estamos viendo precisamente en esta fotografía. Entonces, contestando estrictamente la pregunta, es un impulso, unos cuantos miles de volts en un tiempo muy pequeño que trae como consecuencia la generación de un cortocircuito. César Ortega nos pregunta, ¿qué puede estar sucediendo si una protección termomagnética no se dispara a pesar de haber superado la corriente de protección? Interruptor de 30 amperes y corriente de 48. ¿Qué pudiera estar pasando? Ok, bueno, lo primero, esta es una mera ocurrencia. Lo que pudiera estar pasando es que el termomagnético está dañado. Pudiera estar dañado. Es lo primero que se me ocurre contestar. O la otra es que cuando nosotros vamos a la tienda y compramos un interruptor termomagnético, siempre pedimos, deme un interruptor termomagnético de tantos amperes y listo. Pero todos los interruptores termomagnéticos tienen lo que se llama curvas de disparo. Entonces, si esa corriente está por arriba de esos 30 amperes, pero esa corriente de 48 no está durando un cierto tiempo, que es lo que especifica su curva de disparo, no tienen por qué dispararse. Aquí más bien, si esa corriente de 48 amperes es permanente, porque no lo dicen,
Si es permanente, entonces yo podría deducir que hay un daño en el termomagnético. Pero si esa corriente dura un instante de tiempo y luego desaparece, es como la corriente de arranque, el interruptor no tiene. Insisto, esto en función de la curva de disparo. Otra situación, y esto ya no es una ocurrencia, es que el interruptor termomagnético esté funcionando perfectamente, pero la corriente esté siendo medida con un instrumento que no es de valor eficaz, que es de valor medio. Entonces ahí, ¿qué es lo que está sucediendo? Que el instrumento de medición está mintiendo. Si nosotros hacemos la comparación con un instrumento de valor eficaz, la corriente pudiera ser menor que la que nos está midiendo el otro equipo. Entonces uno dice, oye, ¿por qué no se dispara el interruptor? Ah, bueno, muy sencillo, porque no estás midiendo. Estos 48 amperes no son reales. Eso es lo que te da por la sensitividad del equipo, pero porque no tienes un equipo de verdadero valor eficaz. Este que sí es de valor eficaz, te está midiendo la verdad. Entonces, ahí hay tres posibles respuestas que les estoy dando. Número uno, interruptor termomagnético que está dañado. Número dos, revisar la curva de disparo de ese interruptor. Y número tres, que no se está utilizando el amperímetro adecuado para hacer la medición. Otra pregunta que tenemos es, ¿qué equipo puede recomendar para detectar si algún cable está aterrizado en los electrodomésticos, específicamente un refrigerador? ¿Cómo podríamos detectarlo? Ok, la corriente de fallo a tierra estrictamente debe de ser 0 y un amperímetro que mida lo que se llama corriente de fuga. Entonces, por ese tercer hilo conductor debe de ir una corriente de 0. Es decir, la corriente que va por la fase es la misma que debe regresar por hilo neutro. Pero si hay una diferencia de corrientes entre la fase y el neutro y esta se está yendo por tierra, entonces la única forma que nosotros podemos detectarlo. Ahora bien, tenemos que tener ese conductor, por supuesto, aterrizado, porque puede ser que no esté aterrizado y no lo vamos a notar. Lo vamos a notar cuando una persona toque y se esté electrocutando, que no es el caso. Entonces, insisto, la única forma de verlo es midiendo la corriente de fuga por ese conductor o también se pone el amperímetro de forma simultánea entre el neutro y la tierra, entre el neutro y lo que es la fase. Entonces ahí me debe dar estrictamente un valor de 0 porque la corriente que va en un sentido es la misma que va en el otro. Entonces vectorialmente hay una cancelación. Entonces si observamos una diferencia, quiere decir que hay una corriente de fuga. Y esto lo podemos comprobar midiendo con el amperímetro de corriente de fuga en el hilo neutro. De esta manera nos damos cuenta si el equipo tiene una falla a tierra. Es la forma correcta de decirlo. Gabriela nos pregunta, ¿el 754 se puede utilizar para calibrar multímetros? Es una pregunta que no viene al caso en esta sesión, pero con todo gusto la contesto. La respuesta es no, porque el Flux 754 es un instrumento que mide solamente hasta 600 volts y los multímetros ordinariamente son hasta 1000 volts. Eso es por una parte. Por otra parte, el 754 no tiene la exactitud suficiente para poder calibrar un multímetro. Aquí lo que se debe de hacer es calibrarlo con un multímetro, valga la redundancia, con un calibrador, y esto generalmente los laboratorios lo tienen. Tenemos una última pregunta. Sí, con gusto. Es de Mario Medel y dice, ¿los lápices son confiables para medición de ausencia de voltaje? ¿Los qué, perdón? Lápices. Los lápices. Los Ball Alert
seguro estoy que se refiere a los ball alert. Los ball alert solamente me pueden medir lo que es la presencia o la ausencia de tensión eléctrica. Y son sumamente confiables, pero sumamente confiables. La respuesta es sí, son sumamente confiables. Los que no son confiables son aquellos donde, disculpe, los que no son sumamente confiables son aquellos donde físicamente hay que hacer contacto con el conductor desnudo y con la mano, si prende el pequeño foquito de neón que tienen, pues hay haber una magnitud de 480 volts y la gente va a recibir una descarga. Entonces, no son del todo confiables. Pueden funcionar para una tensión más pequeña, casera, 127 volts o una cosa de esas, pero el detector de tensión ordinario, el 1AC-2 que tenemos, extraordinariamente confiable, muy, muy confiable. Hay otros 2 detectores que tenemos en la marca Amprobe. Uno de ellos tiene la capacidad de vibrar inclusive. También es sumamente confiable. Estoy buscando aquí la norma y está, ya la encontré. Está aquí, dice torque de conexiones eléctricas. Aquí está, ya lo encontré. Se las voy a decir porque esto también lo tengo que poner en la presentación. Y muchas gracias a la persona que preguntó porque es importante. La pregunta que hizo creo que fue la mejor de la que hizo. Entonces voy a ver si se las puedo. Dice pruebas eléctricas. Está en el teléfono, entonces no lo puedo ver bien, pero aquí tengo el PDF. Déjame ver si lo puedo ver de aquí. Me da hasta la tablita y todo. Pero bueno, yo te mando un correo, Aletia, y con la norma que debe de ser, te lo mando en un momento más. Voy a ir a mi lugar de trabajo y se los mando para que les contestes a los participantes, ¿te parece? Pero me pareció muy buena la pregunta, muy buena. Sí, yo se los hago llegar. De acuerdo. No sé si haya más preguntas por hacer. No, de hecho estaba checando y ya respondimos todos. Ok. De acuerdo. Solamente me faltó responderle a las personas que están preguntando por la constancia. Se les va a hacer llegar la regrabación porque también me están preguntando por ello. Y para las constancias nos pueden enviar un correo a ctec@herramental.com.mx con su nombre completo para generarlas y podérselas hacer llegar. No sé si quiere añadir algo más, Juventino. No, nada más, ha sido un gusto estar con ustedes. Fueron muy buenas preguntas las que hicieron y eso pues, nos da mucho gusto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente día. Igualmente para todos ustedes y nos vemos en la próxima.